Muchas personas no podían entender por qué muchas veces Bernardo Santos se pasaba mirando fijamente el campanario. Absorto, totalmente abstraído del mundo que lo rodeaba. Pero había algunos que sí lo sabían porque habían estado allí el día de la tragedia, o porque alguien se los había contado. El campanario consistía en una estructura metálica en cuyo punto más alto estaba colocada una campana que sonaba a las 6 y a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde. El encargado de hacerla sonar era un individuo que jamás se reía. Debido a tal circunstancia y a que en la base estaba un rótulo con la leyenda terminantemente prohibido acercarse, Bernardo Santos y sus compañeros de la escuela siempre guardaron mucho respeto por el campanario. Aunque circulaban rumores echados a rodar por la gente que no tiene nada que hacer, al respecto de que la cúpula estaba llena de murciélagos, o que por la noche salía a espantar una mujer que había sido muerta allí por el amante celoso. Bernardo jamás vio nada de eso. Sin embargo, estuvo presente en una ocasión que apareció una enorme serpiente enroscada en uno de los parales de la estructura metálica. No era de las venenosas, pero todo el mundo se puso a apedrearla hasta que le dieron muerte. Tal incidente vino a aumentar más aún los temores de la gente con respecto al campanario. Un día, Fausto, uno de sus compañeros, les dijo que él era capaz de subirse a la torre y tocar la campana con sus propias manos. Bernardo Santos le dijo que no fuera hablador, a lo que Fausto le respondió con un reto público, que lo haría si Bernardo Santos lo hacía después de él. El grupo se animó y de esa forma, sin desearlo, Bernardo Santos se vio comprometido a hacer algo que en ningún momento había siquiera pensado intentar. Todos se fueron hacia el campanario, pero él iba muerto de miedo. Solo fue cosa de llegar para que Fausto se quitara el saco y muy decididamente comenzara a subir. Bernardo Santos no sabía qué hacer. Sentía el miedo en el frío de sus manos y la rapidez de su corazón. Y lo único que se le ocurrió fue desear que Fausto se cayera, ya que, aunque pequeña, había conservado la esperanza de que, a última hora, éste se arrepintiera y de esa manera no habría competencia. Y todos mirando desde abajo a Fausto cada vez más arriba, y cuando iba por la mitad de la torre, algo ocurrió y se vino al suelo y se mató. Fausto era el líder. Nadie se metía con él porque era un líder cruel y todos le temían. Mantenía amenazado a todo el mundo. Obligaba a algunos a hacerle ciertos favores, por ejemplo, darle copia de los deberes escolares. Se trataba de una persona a quien sus compañeros no estimaban, ya que disfrutaba mortificando a los más débiles, y en tal categoría entraba Bernardo Santos precisamente. Pasaron los años, y un día alguien decidió pintar la torre del campanario. El trabajo lo hicieron varios hombres. Quedó muy bonita, como cuando alguien se aparece estrenando ropa nueva. Durante los primeros días, Bernardo Santos se sorprendió a sí mismo admirándola, pero después, y conforme fue pasando el tiempo, la torre volvió a ser familiar para todos, a pasar casi desapercibida. Ya muy poca gente recordaba que, en alguna ocasión, y hacía ya muchos años, un niño llamado Fausto se había subido a ella. Entonces había ocurrido algo
había perdido el equilibrio y había muerto al caer. Sí, muy poca gente recordaba ya el suceso y habían pasado a la historia los comentarios y las suposiciones al respecto de si se había resbalado, si la serpiente o si los murciélagos. Pero el niño había caído a los pies de sus compañeros de la escuela, que habían visto horrorizados cómo le habían quedado los ojos trabados y su cuerpo había iniciado una extraña convulsión y cómo la sangre había comenzado a salirle por las orejas, la boca, la nariz y por todos lados. Y ellos habían salido corriendo y en cosa de minutos eso se había llenado de gente. Todos tratando de establecer lo que había ocurrido, todos tratando de ver al niño muerto. Y Bernardo Santos había vuelto solo para que se le grabara en la mente la imagen de la mamá de Fausto llorando a gritos. Y en ese mismo momento se supo culpable de la tragedia. El director de la escuela, que nunca supo lo del desafío, citó a los padres de familia y les recomendó, una vez más, que no debían permitir que sus hijos se acercaran al campanario. La certeza de su culpabilidad no dejaba nunca en paz a Bernardo Santos. Trataba de justificarse pensando que, en todo caso, pudo haber sido él mismo quien se cayera de la torre. Otras veces se repetía con mucho aplomo que nunca había ocurrido nada y trataba de olvidar el asunto. Pero, invariablemente, la campana sonaba a las horas en que debía hacerlo y el martirio volvía, al extremo que podía anticipar apenas por segundos las campanadas. Algunas noches se despertaba escuchando campanas y de inmediato recordaba los acontecimientos. Un enorme dedo acusador comenzó a perseguirlo por todos lados. Intentó librarse del tormento tratando de pensar en otras cosas. Buscó nuevos intereses en los que pudiera mantener ocupada su mente, pero no pudo. Hasta que un día, enloquecido por una extraña obsesión, según palabras de los que lo vieron por última vez, en cuenta su tía Amanda, con quien había vivido desde que era niño, se dirigió al campanario. Y ante la vista de algunas personas que observaron extrañadas su proceder, comenzó a subir y hasta la fecha nadie ha sabido nada de él.